Buenas tardes, buenas noches para todos ustedes, hermanos y hermanas, de nuevo con este programa semanal de una liturgia para la vida. También ustedes pueden acceder a otros medios de comunicación para que ustedes puedan precisamente adentrarse en nuestra fe cristiana y católica, que les compartimos estos momentos de reflexión. Los medios que ustedes pueden también utilizar vienen siendo Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. Ahora, este domingo 29 del tiempo ordinario es considerada la celebración de las misiones o el Domum, que año con año la Iglesia retoma esta bastante consideración dentro de nuestra fe, ya que todos los cristianos tenemos esta precisamente obligación, lo que en otro momento nos está hablando el Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Y sepan que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esto allá lo vimos en la ascensión del Señor, domingo penúltimo a Pascua. Y ahora es bastante considerable este momento dentro de nuestra fe para revernos qué tanto nosotros sí somos portadores de esta luz, de esta fe, de este evangelio en el caminar de nuestras vidas, ya sea como dice la Constitución Lumen Gentium, que debemos de ser santos y santas en cualquiera de las responsabilidades, como profesiones, como también dones, carismas que se nos ha dado. Allí debemos nosotros de ser luz y sal de la tierra. O sea, no corrompernos con el entender del mundo, como también ser esta luz en medio de las tinieblas, que viene siendo precisamente, por un lado, podríamos decir la mentira, por otro lado la muerte, por otro lado las divisiones, que son precisamente nieblas que hay, o como también se dice, son sombras en nuestro caminar de la vida, ya que en el bautismo nosotros recibimos al Espíritu Santo y se nos plenifica en la confirmación, donde precisamente recordemos que se nos invita en el rito de la confirmación a renunciar al maligno, a las seducciones de este mundo, y ser, como ya comentaba, luz. Recordemos que estos primeros sacramentos también
bautismo, confirmación, está la vela. Y esta vela viene siendo esa luz de nuestra fe basada en amar a Dios y amar a los hermanos. Vayamos a ver el rito del bautismo como de la confirmación, donde en ambos se hace la renuncia primero y en segundo momento se hace el credo. Y las renuncias ahora son bastante explícitas, que viene siendo el egoísmo, la envidia, la división, también el creerse más que los demás, el no ayudar a otros que tienen más necesidad que nosotros. Y finalmente está el credo, que domingo a domingo lo estamos precisamente repasando. Creer en el Padre, ante todo en la creación, y llevarla esta a su plenitud, ya que nos dice Pablo, también la naturaleza sufre dolores de parto. Creer en el Hijo es, ante todo, que es Dios y hombre, y en tanto hombre, toda la humanidad es hija e hijo de Dios. Y ya también hemos comentado, lo vamos a ver más explícitamente en el domingo 34. Estamos en el 29, donde posiblemente ahí toque el evangelio de el juicio final, donde se habla: tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, etc. Y cuando te vimos hambriento, sediento, en la cárcel, desnudo, enfermo y te asistimos, las veces que hiciste, también lo hiciste conmigo. O también hemos recalcado en otro momento que la presencia de Dios está en tres partes, en tres momentos, en tres lugares, en tres situaciones. Por un lado, ciertísimamente en el Santísimo Sacramento. De ahí que en la capilla del Santísimo o junto al sagrario se encuentra una velita roja que nos quiere decir que ahí está la presencia de Dios. Segundo, está en las Sagradas Escrituras. Y tercero, lo que comentaba anteriormente, también en Pablo de Tarso, en su conversión: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él responde: ¿y quién eres, Señor, a quien yo persigo? Dios está en estos tres lugares, momentos y situaciones, lugares y seres humanos, imagen y semejanza de Dios. A estos precisamente tenemos que salvarles, ayudarles, redimirlos, salvarlos, también en el cuerpo, como también en el alma. Que por eso antes de comulgar se presenta el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y se nos dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa de su reino. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y alma, alma y cuerpo.
que a veces más nos preocupamos por el cuerpo que por el alma. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con segunda parte de una liturgia para la vida. Domingo 29. Recordemos que Jesús va enseñando a sus discípulos camino a Jerusalén, donde precisamente lo van a matar. Y es cuando está este evangelio que nos habla que dos discípulos, Santiago y Juan, hermanos, le piden al Señor que les conceda su petición. ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: sí podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos los oprimen. Pero no debe de ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y dar la vida por la redención de todos. Aquí el Señor les reprende, une a los 12, pero previamente hay la división. Y los 10 se indignaron. El poder hace
mucha división, separación y a veces contiendas. Y aquí, en este domingo, ¿qué enseñanza nos da para este caminar de la vida el Señor? ¿Cómo podemos nosotros, segmento anterior, poder ser evangelizadores cuando poseemos alguna responsabilidad o cargo en el caminar de nuestra vida? Lo tomamos como explicita el Señor, que los jefes de las naciones y los poderosos los oprimen. Sería repensarlo, sería reflexionarlo, porque también este pecado o cáncer también fue y estuvo presente entre los 12. Recordemos también, por otro lado, la tercera tentación del Señor, que allá el evangelista la pone una tras otra, pero no es que sean las tentaciones continuas unas a otras, sino que es lo que en el caminar de su ministerio del Señor se le iban a presentar. Y tal es el caso precisamente que Él les aclara y les dice: así como el Hijo del Hombre no ha venido a que lo sirvan. No es eslogan, no es un anuncio, sino es una realidad. Él mismo, recordemos allá en otro momento, el Jueves Santo, con el lavatorio de los pies. Ustedes me llaman maestro, y lo soy. Si yo, que soy el maestro, ha hecho esto con ustedes, ¿cuánto más ustedes lávense los pies unos a otros? Así es que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir. Y lo vemos en su vida, y lo vemos en su caminar. Así es que no hay que solamente fijarnos en su predicación, en su enseñanza, sino en su humanidad. Y lo dice claramente después Pablo: el que siendo rico se hizo pobre para hacernos para hacernos ricos con su pobreza. Y veamos en dónde nació. La ciudad o el pueblo en donde creció. Sus padres, los primeros colaboradores. Bueno, es enseñanza. Los evangelios son enseñanzas. Enseñanzas para nuestro caminar y nuestra vida. Para que, como comentaba, tengo a alguien bajo mi responsabilidad o autoridad. ¿Cómo la ejerzo? ¿Cómo la vivo? ¿Cómo precisamente la demuestro? Buena pregunta, buenas reflexiones
que nos dan para este domingo. Domingo de la evangelización a los pueblos. Y los pueblos, y los lugares, y las personas son aquellas con quienes convivimos al diario. Desde la casa, la calle, el deporte, como también en nuestro trabajo o estudio. Allí debemos de demostrar qué tanto cristianos somos y qué tanto nos falta por hacerlo. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos. Continuamos en este siguiente segmento, tercero, de una liturgia para la vida. Ahora hemos estado iniciando la liturgia en el Catecismo de la Iglesia. ¿Qué nos dice sobre la liturgia en este catecismo realizado y presentado ante nuestra Iglesia Católica en 1995? También se afirma que el catecismo es un libro de tradición, por lo cual la Iglesia entrega lo que recibió de los apóstoles. En él, la Iglesia recoge de modo sistemático y orgánico la verdad revelada, cómo la vive y expresa en distintos lenguajes litúrgico y oracional, testimonial, comunitario y magisterial. Como corresponde a su género literario, pretende una exposición orgánica y sistemática de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina cristiana. Antecedentes del Catecismo de la Iglesia. Como se ha señalado, el Catecismo, libro, surgió en la época moderna, cuando la fe estaba en debate, en duda, bien porque se negaba su forma tradicional y se la presentaba en forma nueva, o bien porque había de presentarla como la gran novedad iluminada y salvadora a un mundo que no la conocía. En este contexto fue que en 1563, 3 años después de concluir el Concilio de Trento, San Pío V mandó editar el Catecismo Romano, en cumplimiento del mandato conciliar. Estaba destinado a los párrocos para ayudarlos en su misión
de transmitir la fe auténtica y completa. La razón última era la evidente ignorancia entre el clero y los responsables de la enseñanza en la doctrina cristiana. En un momento fue una obra maestra por su contenido y por su didáctica, porque seleccionó y ordenó sabiamente las fórmulas y estructuras catequéticas más importantes, como son el símbolo, los sacramentos, los mandamientos y la oración dominical. De esta manera se articuló el pensamiento central del cristianismo y las aportaciones humanísticas renacentistas para promover la fe personal de los creyentes. Cuando las incisiones religiosas provocadas por la Reforma Protestante sembraron la división y el desconcierto entre el pueblo, los teólogos y pastores dejaron de insistir en la educación de esta actitud de fe, que es la virtud teologal. La abandonaron y pusieron el acento en transmitir las verdades de la fe íntegramente profesadas. La profesión o verdades de la fe o la fides que, el mensaje de la fe, prevaleció sobre la opción personal de la fe, apoyada en la ayuda gratuita de Dios. La doctrina se presenta bajo el aspecto de deber y la iniciativa divina. Queda desvirtuada por un peligroso antropocentrismo que viene siendo el centro, es el hombre. El portavoz más notable de esta teología y de la catequesis controvertista fue nada menos que el cardenal Roberto Bellarmino, quien publicó sus catecismos en 1597 y 1598 y fueron acogidos como oficiales en toda Italia y en otros países hasta la publicación del Catecismo de San Pío X en el año 1905. En el periodo que va del siglo XVII a principios del XIX, el contenido de los catecismos siguieron cercanos a la teología de la controversia o la apologética y permanecieron lejanos de la Sagrada Escritura y de la liturgia. Su lenguaje era abstracto. El método de su aplicación fue el deductivo, la pedagogía magisterial y depositaria. ¿Qué podemos decir aquí? Que estos catecismos de Pío XII, Pío X, 1905, estuvo más en la cuestión de, como se comentaba, de apologética, o sea, de rebatir, estar a defensiva contra
las verdades, entre comillas, de las otras religiones. Fue como estar en guerra con ellos, rebatiendo ante todo las verdades de la fe, que no dejan de ser importantes. Pero aquí precisamente nos está diciendo que su lenguaje era bastante abstracto, mas el método muy deductivo, como también la pedagogía que se utilizaba sería la magisterial, o sea, el ministerio de la iglesia. Recordemos, ya hemos comentado en otro momento que las tres columnas que hay en nuestra iglesia viene siendo, por un lado, la Biblia, pero también la Biblia católica. Por otro lado, debe de ser la sucesión apostólica. Y tercero, pilar de nuestra fe cristiana y católica, viene siendo la tradición oral y escrita de la iglesia, que en 2024 años, el año que estamos, ¿qué es lo que se ha escrito y dicho? Vamos a decir, como en los concilios, que es el caso que estamos ahorita despejando y aclarando. El concilio de aquel entonces, el de Trento, como también hablábamos del Papa Pío X. Y son precisamente situaciones de la historia, a las cuales precisamente vendrán otros momentos en que se va a tener que decir y hablar más a nuestros tiempos, como fue el caso del Vaticano II, años 1962-1965. Haremos un espacio y regresamos. También no se les olvide que pueden ustedes en YouTube una liturgia para la vida, Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. En este cuarto y último segmento, no quisiera pasar por alto el dolor
de nuestra diócesis de San Cristóbal de las Casas. Ayer, domingo, después de la primera misa, en un barrio de aquí de San Cristóbal, fue asesinado nuestro hermano y vicario episcopal de el equipo centro o zona centro, el padre Marcelo Pérez, originario de San Andrés Larráinzar, sacerdote indígena y diocesano, que hace 3 años fue nombrado vicario diocesano de Pastoral Social. Los vicarios, recordemos que son el lugar del obispo para atender a nivel diocesano ciertas áreas de trabajo apostólico, como es vicario de pastoral, vicario de justicia y paz y vicario de la pastoral social. Entonces, él tenía que ir en aquel entonces en diferentes situaciones problemáticas de nuestra diócesis. Nuestra diócesis está más o menos con 2 millones casi y medio, algunos dicen que más, de almas. Y mayoritariamente son de 10, son 8, si no 7 personas indígenas. Y son estas precisamente desparramadas, vamos a decir esta palabra, en la sierra de San Cristóbal o de Chiapas, mejor dicho. El trabajo, pues es bastante, se han de imaginar, pues bastante difícil de ir de allá para acá, con a veces, escasos medios de comunicación. Allí estuvo el padre durante 3 años. Es por eso que se adentró tanto en esta su responsabilidad, que precisamente fue en varias ocasiones amenazado, no solo de muerte, sino también a nivel de una orden de aprehensión, que hace como 2 años o 3 aproximadamente fue precisamente quitada porque no se daban suficientes hechos para que se pudiera realizar. Y vemos ahora que pues estas personas, saber quién le haya quitado la vida. Es, creo yo, hasta ahorita, el primer sacerdote asesinado. Pero también ha habido varios catequistas que también se les ha quitado la vida por precisamente ser, como se dice en otro momento, ser voz de los sin voz. Hagamos oración para que
pues sobre todo la familia del Padre tenga bastante confortamiento, fortaleza y comprenda estos momentos. Y también por estos personas que deliberaron quitarle la vida. Vamos ahora a adentrarnos en los santos y santas. 22 de octubre. San Juan Pablo II, Papa. 1920-2005. Karol Wojtyła nació en Polonia. Había sido un joven deportista, escritor y actor de teatro. Después de su ordenación sacerdotal, trabajó con los jóvenes del país y mantuvo la fe de muchos en un momento en que la práctica de la religión tenía que ser clandestina a causa de la represión del régimen comunista. Antes de su elección como papa, había sido arzobispo de Cracovia y era reconocido como uno de los mayores líderes de la Iglesia polaca, como uno de los pontificados más largos y más fructíferos. Juan Pablo II es además uno de los papas de mayor popularidad y atractivo. Fue elegido en 1978. Hizo 146 visitas pastorales. Visitó 312 de las 332 parroquias de Roma. Hizo 104 viajes internacionales y escribió muchísimas encíclicas, exhortaciones apostólicas y cartas apostólicas. Sus catequesis semanales se recogieron en libros y en todo un estudio sistemático de la teología del cuerpo. Sufrió un atentado en 1981 y, cuando se recuperó, perdonó a su atacante. En el área internacional, fue instrumental en la democracia de Polonia y las negociaciones de diversos conflictos internacionales. Promovió la devoción a la Divina Misericordia y fue el iniciador de las Jornadas Mundiales de la Juventud, que tanto fruto han dado, y a la Iglesia en la vitalización de la fe de los jóvenes y en muchas llamadas vocacionales. En medio de los sufrimientos de sus últimos años, dio testimonio del valor de la vida humana en toda circunstancia y edad, y de la unión al sufrimiento de Cristo en la cruz. El lema de Juan Pablo II era Totus Tuus, como resumen de su consagración y devoción total a la Santísima Virgen María. Son notables además las citas del catecismo de sus muchas obras, y en su encíclica sobre la dignidad de la mujer dice: la dimensión mariana de la Iglesia precede a su dimisión petrina. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos dejado llegar a sus hogares. Esperamos que estas pequeñas líneas hayan servido para revitalizar nuestra fe cristiana y católica. Que el Señor nos ilumine y bendiga abundantemente, y su Santa Madre, la estrella de la evangelización, nos guíe a la patria eterna. Buenas noches, buenos días para todos.